Sí, 1, 2, 3. Ahora déjame buscar que llegue la notificación. Dios les bendiga, mis amados, buenas tardes, bienvenidos. Disculpe la interrupción que estaba realizando en este momento, pero estaba compartiendo el link en el grupo, y también sería bueno que se compartiera el link en lo que es en el grupo de Face. Permítame tantito que no, ahí está, ahora sí. Bienvenidos, mis amados hermanos. Mientras se van conectando mis hermanos, déjenme checo aquí un poquito. Ahí está. Ahora sí. Es que tengo que tener. Ahora sí. Buenas noches, mis amados. En lo que ustedes se van conectando, voy a hacer una oración para comenzar este tiempo, que es el tiempo de nuestro discipulado de oración. Entonces, ahí donde está usted, póngase su velito, mi amada hermanita que me está viendo. Voy a hacer una oración para comenzar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, una vez más por este tiempo, Señor, por el momento y el privilegio que me da, Señor, de poder traer tu palabra al pueblo, Señor, de poder conocer, Señor, las estrategias que tienes tú para nosotros y poder luchar contra lo que se está oponiendo para alcanzar nuestro galardón, Señor. Que este tiempo nos sirva de edificación, de crecimiento y de conocimiento para poder aplicarlo a nuestra vida, Señor, y definitivamente ser arrancados de la tierra, Señor, arrancados de pensamientos terrenales, filosofías, y que tu Espíritu Santo se mueva, Señor. Por favor, yo te ruego que desciendas, Padre Santo, desciende sobre cada uno de nosotros, principalmente sobre mí, Señor, con tu Espíritu Santo. Bienvenido, Padre, bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Hijo. Los bendigo y te pido, Señor, que esa unción que viene de lo alto descienda sobre mi cabeza, sobre mí, Señor, que toda palabra que salga de mi boca, Señor, venga del trono de tu gracia, Señor. Yo renuncio a toda filosofía humanista, a toda psicología humanista, Señor, pensamientos de filosofías humanas, Señor, y que solamente sea tu palabra respaldada, Señor, por tu Espíritu Santo, que salga de mi boca, que transmita vida, Señor, en el nombre de Jesús. Que todos aquellos que me ven, que me están viendo en este momento y nos verán más adelante, reciban la bendición que tienes para nosotros en este día, Padre Santo, en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a mi Dios. Si usted me está viendo ahí, mi amado hermano, denle una ofrenda o de palmas a su Dios, porque Él es bueno, Señor. Él es bueno, mi hermano, Él es bueno, Dios es bueno. Y mire que estamos viendo su misericordia manifestada en nuestras vidas una vez más, porque vimos la luz del día. Gracias a Dios, el Señor nos está librando, o está luchando por nosotros y nos ayuda a librar batallas que quizá inclusive ni nos dimos cuenta que pudieran haberse presentado, y el Señor nos está librando. Entonces, amado hermano, hoy quiero darle la segunda parte de lo que estábamos viendo la semana pasada. Si usted se acuerda,
que eran las gradas de Salomón. Hablábamos acerca del trono que Salomón construyó cuando él fue ascendido o fue ya pues proclamado oficialmente rey de Israel. Usted sabe que él, pues como hijo de David, era sucesor al trono del reinado de David, y Salomón, pues él cuando fue nombrado rey, dice la Biblia que Dios se le presentó en sueños, en una visión, creo, un sueño, y que le dijo, pídeme lo que quieras, ¿verdad? Y Salomón, como era todavía joven aún en ese tiempo, le dijo al Señor que quería sabiduría para poder gobernar al pueblo de Israel. Entonces Dios le añadió a la sabiduría riquezas, y lo que llama la atención es que le añadió paz. Miren lo que Dios le dio a Salomón. Hemos hablado que Salomón pues es figura del reino milenial, o sea, el reinado de Salomón es figura del reino milenial que se va a manifestar por medio del Cordero. No sé si me dice amén. Mire, si usted tiene comentarios, si usted tiene aportaciones, preguntas, con toda confianza lo puede hacer, amado hermano. Vamos a dar respuesta lo más que se pueda y abarcar el tiempo que tengo ya establecido. Y vuelvo a la carga, Salomón. El reinado de Salomón es figura del reinado milenial de Jesucristo que va a tener cuando termine el periodo de la tribulación. Usted sabe que va a venir el Señor a establecer su reino milenial, y ese reino lo vemos en figura en el reino de Salomón. Entonces, cuando vemos en la Biblia que Salomón, al construir su trono, lo hizo de oro puro. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Que hablamos que el trono lo hizo de oro puro, pero el oro lo obtuvo de la renta que recibía de parte del pueblo de Israel. Dice la Biblia que él recibía 666 talentos de oro, hermano. Entonces, ¿se acuerda que hablamos que ese número en la Biblia, 666, cuando lo trasladamos al Nuevo Testamento, ya no es un número? Fíjese, ponga atención en esto. Cuando la Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis que el número de la bestia es el 666, si usted toma en cuenta la frase, dice, el número es el nombre, o sea, más que un número, es un nombre. O sea, dejó de ser un número para pasar a formar parte de una identidad. Entonces, hace mención que el anticristo o la bestia tiene un nombre, y ese nombre es el 666. Y cuando se acuerda que le enseñé que cuando Salomón recibía esos 666 talentos de oro, en figura estaba recibiendo el espíritu del anticristo que formó, oiga esto hermano, formó con ese oro, el rey construyó en su trono 6 gradas, y en cada grada a ambos lados puso leones que estaban hechos de oro, hermano. Entonces ese oro es es el producto de esos 666 talentos que le daban de renta, figura del espíritu del anticristo. Usted sabe que le enseñé yo que el espíritu del anticristo desde entonces ya estaba en acción, pero la figura que nos deja ver la construcción de ese trono es que en las gradas hay 6 gradas. ¿Se acuerda que le mencioné que hay 6 gradas? Y en cada grada habían 2 leones en cada lado, representando un carácter del anticristo que ya estaba vencido. No sé si me dice amén. Entonces vemos, mire, en 1 de Juan 2:18, a manera de resumen, que el apóstol Juan dice, mire, hace 2000 años lo que dice el apóstol Juan: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí el apóstol Juan está hablando de una persona, no está hablando de una organización ni un gobierno, está hablando de una persona física, porque dice
el anticristo viene. Entonces, amado hermano, déjeme ver, hay comentarios por aquí. Solamente bendiciones, presentes todos. Entonces, hermano, vemos que el anticristo, el espíritu del anticristo ya se manifestaba desde hace 2000 años, mire, o desde antes, desde mucho más tiempo atrás. Pero aquí nos lo deja ver el apóstol Juan nos lo deja ver también en esta carta en 1 de Juan 4:3, que dice: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Entonces, hermano, el espíritu del anticristo hoy en día todavía sigue actuando, sigue funcionando, sigue haciendo de las suyas sobre los hombres. Entonces, hermano, está plasmado en cada una de esas gradas ese espíritu del anticristo, un carácter de ese espíritu que está en cada una de las gradas. ¿Se acuerda que yo le dije que esas gradas representaban, aquí está, esas gradas representaban que al final estaba un podio donde cuando una persona compite, hoy en día, una persona compite en una competición y logra alcanzar la victoria o el primer lugar, se sabe que a esa persona le dan o ese atleta le dan el podio más alto por haber logrado el campeonato, digámoslo de esta forma. Entonces, nosotros, usted y yo, hermano, estamos compitiendo, hermano, estamos en una guerra, y como parte de esa guerra tenemos que ir escalando, o si queremos llegar hasta la parte alta del podio, tenemos que ir escalando cada grada. Y en cada grada, hermano, mire, nos vamos a presentar con estos leones que están aquí, que son el espíritu del anticristo. Cada grada son 6 gradas, y en cada grada hay 2 leones, y cada león representa el carácter y la actitud del anticristo, que ya está vencido. Aquí ya está vencido, porque acuérdense que la Biblia dice que en el reino milenial, cuando Cristo reine, es porque ya estarán sus enemigos por estrado de sus pies. Mire, eso lo dice aquí la Biblia. Se lo voy a mostrar, está en el libro de Hechos 2:34-35, dice: porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, hermano, esto nos habla de que hoy en día el Hijo Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. O sea, no está en su trono, hermano. Oiga esto, no está en su trono, está en el trono de Dios, sentado a su derecha. Y dice: hasta que ponga tus enemigos, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces quiere decir que cuando los enemigos estén bajo sus pies, entonces Jesús, el Hijo, Cristo, se va a sentar en su trono, y la novia se va a sentar con él en ese trono, o sea, usted y yo. Pero si nos vamos a sentar en el trono del Hijo, así como al Hijo le van a poner a los enemigos por estrado de sus pies, entonces a usted y a mí nos tienen que poner a nuestros enemigos por estrado de nuestros pies. Entonces tenemos que ir ascendiendo cada una de esas gradas que Salomón construyó en figura, porque es un enemigo vencido, y estando nosotros allá arriba es porque ya pusieron a nuestros enemigos por estrado de nuestros pies. No sé si me dice amén. Entonces yo le enseñaba que estaba en la primera grada, estaba el león de Samaria. No sé si se acuerde. Estaba el león de Samaria, que representa contaminación religiosa. Ahí hablamos de eso. Y también en esa misma grada estaba el león de la acusación, que es la burla y señalamientos. Ese es el león. Esos son los 2 leones que están en la primera grada, que usted y yo tenemos que dejar, que van a poner por estrado de nuestros pies. No sé si se alegra por eso, pero hermano, acuérdese que son 6 gradas. Y en cada grada, mire, le cuento algo. Conforme vayamos avanzando, la ferocidad de esos leones es mayor, hermano. No crea que las pruebas y las situaciones que se van a presentar van a ser
perito en dulce, como dicen por ahí, sino que, hermano, tenemos que estar luchando con el enemigo desde ya, hermano, hasta que nos vayamos o hasta que venga el Señor por nosotros. Mientras usted y yo tenemos que tener bien clara la visión de que el Señor, oiga esto, el Señor va a poner a nuestros enemigos bajo nuestros pies, pero tenemos que mostrar carácter, hermano. Jesucristo mostró carácter para vencer todo lo que se le presentó. Por eso le van a poner a los enemigos bajo sus pies, porque mostró un carácter para luchar contra ellos. Acuérdese que dice la Biblia que cuando él estuvo en el desierto, estuvo con las fieras. Entonces, hermano, no estaba hablando con animales físicos, estaba hablando con espíritus inmundos que estaban ahí con él, lo estaban tratando de hacer caer, tentar, lo estaban, hermano, acosando. Imagínese, él buscando la presencia del Padre, tener comunión con él, y las fieras estorbándole, molestándolo, tratando de sacarlo de esa presencia en la cual él se encontraba. No sé si me dice amén. Entonces, podemos ir avanzando y vamos a encontrar que en la segunda grada encontramos otros 2 leones. Pero aquí hay algo bien interesante, hermano. Hay algo que quiero que usted vea, la característica. ¿Se acuerda? La semana pasada hablamos de 2 leones, hablé por separado. Cada león tenía un carácter un poco diferente, pero que tenemos que vencer, tenemos que dejar atrás, avanzar a la siguiente grada y que esos leones ya hayan quedado bajo nuestros pies. Entonces, cuando avanzamos a la segunda grada, hermano, encontramos que hay 2 leones, pero oiga esto, mire lo que le puse aquí, dice que ellos actúan en una sinergia. ¿Se acuerda que el pastor nos ha bendecido hablándonos de lo que es una sinergia? Usted ya lo sabe, inclusive ya muchos de ustedes lo manejan en su lenguaje común. Déjeme ver, no hay edad, comentarios. Entonces, amado hermano, si usted tiene preguntas, adelante. Entonces vemos que hay una sinergia, oiga esto, sinergia de las herencias. ¿Por qué es importante hablar de las herencias, hermano? Porque a veces estamos peleando o creemos que, hermano, a veces todo, mire, hay gente que es tan espiritual que para todo ve demonios. Y que un demonio aquí, que un demonio acá, o sea, hermano, no todos son demonios. No todo es de culpa de demonios. A veces, hermano, nuestro comportamiento, las cosas que nos suceden, o las cosas que nos pasan, es por causa de herencias que nos dejaron nuestros padres. Mire, voy a comenzar el tema. En 1 Corintios 15:50 dice: y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Qué interesante es entender esto. Cuando dice que la carne y la sangre, está hablando que nuestra carne, nuestro cuerpo físico, o sea, tenemos que transformar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene que sufrir una transformación, porque este cuerpo de carne, usted sabe que el apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Amén. Entonces nuestro cuerpo, hermano, todavía, aunque es carne, en él habita el pecado. Entonces nosotros tenemos que transformar, lograr la transformación de nuestro cuerpo. Entonces, que nuestro cuerpo deje de ser carne, que deje de ser carnal, que no haya carnalidad en él. Y dice, y la sangre, cuando habla de la sangre, aquí ya nos está hablando de genética, de ancestros, de herencias, hermano. Entonces quiere decir, hermano, que esta sangre que tenemos, esta sangre común que tenemos, nos la tienen que quitar, nos tienen que hacer una transfusión espiritual, porque esta sangre no puede entrar al reino de Dios, porque entonces contaminaría lo que está ahí. No sé si me está entendiendo. Si la carne y la sangre no es transformada de nosotros, no vamos a poder dar esa promesa que Dios nos ha hecho de entrar a su reino. Entonces, hermano, mire, cuando estos enemigos empiezan a atacarnos, empiezan a manifestarse, no nos van a llevar al infierno, perdone, no se va a ir usted al infierno, pero sí puede perder galardones, sí puede quedar fuera del reino, porque tenemos que transformar esta carne. Mire,
Y miren lo que dice en Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces usted me va a decir, hermano, pero ¿cómo me deshago de todo esto? Porque toda esta lista que el apóstol Pablo nos deja plasmada en este pasaje, está hablando, hermano, de herencias, costumbres, genética. Entonces, hermano, ¿cómo fue que venimos a comportarnos de esta manera? ¿Cómo es posible que nosotros nacimos en lo natural con una necesidad de ser educados y nuestro cuerpo, hermano, fue adquiriendo una naturaleza en donde comenzamos a practicar adulterio, fornicación, lascivia, hechicerías, enemistades, todo esto que es lo que nos habla la Biblia, que son frutos de la carne? Entonces, hermano, cuando usted y yo todavía tenemos estas debilidades, todavía tenemos estas prácticas que nos están anclando a la tierra, es porque, hermano, no es que hayan salido de la mente de mi mente, sino que es algo que ya se trae. Hay un comentario, ¿no? ¿Verdad? No sé si me dice amén. Mire, en Números 23, 24 dice: este pueblo se levanta amenazante como un león y no descansará hasta devorar su presa y beber la sangre de sus víctimas. Entonces, hermano, cuando hablamos de sangre, hablamos de herencias, hablamos de ancestros, hablamos de prácticas que traemos por causa de aquello que nos heredaron. Entonces, hermano, por eso si usted es movido a la ira, es porque usted ya lo trae en la sangre. Usted y yo lo tenemos en la sangre. Si usted es movido a un pleito, a un celo, si usted es movido a practicar la brujería, hechicería, pornografía y todo eso, hermano, no solamente, mire, no solamente es algo que nos heredaron nuestros padres, sino que también le añadimos lo que sale de nosotros, lo que está en nosotros. No sé si me dice amén. Entonces dice que este león quiere beber la sangre, no solamente devorar a su presa, devorar la carne, porque lógicamente un león devora la carne. Y dice, y beber la sangre. O sea, hermano, ¿qué es lo que quiere el anticristo, hermano? Contaminar nuestra genética. Bueno, ya la contaminó. No solamente eso, sino que él quiere que esconde, hermano, esconde la maldad, esconde su carácter en la genética, para que usted y yo no sea más difícil conocer y saber por qué practicamos cosas que en sí a veces ni siquiera nos habían pasado por la mente que pudiéramos hacer. ¿Por qué? Porque son ancestros de generaciones pasadas. Pero imagínese, hermano, le voy a poner un ejemplo. Yo tengo padres, son 2 padres, y cada padre tiene sus padres, entonces ya son 2 abuelos y 2 abuelos, ya son 4. Imagínense, 2, 4, 6 genéticas en mí. Y luego mis abuelos tienen a sus abuelos, y mis otros abuelos tienen a sus abuelos. Ya son más genética, hermano. Imagínense, y vayamos más atrás, y todos ellos también tienen ancestros que vienen arrastrando a genética y que la depositan en mí. Haga de cuenta que este es mi vaso, esto soy yo, y esas genéticas ancestrales de mis abuelos, tatarabuelos, todos mis ancestros están recayendo sobre mí. Y no solamente eso, sino que yo la voy a trasladar a mi descendencia, hermano. Eso es lo que queremos evitar, eso es lo que Dios quiere evitar. Ya, mire, ya no podemos hacer nada, ya la herencia nos la dejaron, pero podemos anularla. No sé si me dice, para eso es este tiempo de oración. ¿Quién es? A ver,
Mi hermana Lili tiene un comentario, pero aquí no me aparece. Bueno, mi hermana Lili dice, ¿fue cuando los ángeles cayeron, hermano, o cuando pecó Eva? No. Cuando se contaminó la genética, ¿desde dónde se originó? Bueno, tranquila, mi hermana, tranquila. Calma, pueblo, dijera el apóstol, calma. A eso vamos a ver. Pero no es los ángeles caídos, no, mi hermana, eso no. Esta genética la vamos a ver, usted la va a entender ahorita. Aguánteme, no se me quiera adelantar a los acontecimientos. De eso vamos a hablar. Mire, los ancestros o herencias. Ancestros o herencias. Es importante que entendamos esto, que esto no es consecuencia de cosas caídas del cielo. Estamos hablando de ancestros y herencias terrenales que vienen en nuestra sangre. Y eso lo vamos a ver ahorita. Mire, todo lo que somos nos ha sido dado por nuestros ancestros en información genética. Todo lo que somos, hermano, pero con todo respeto, yo no pedí los padres que tengo, o que tuve. El Señor, a mí me los dieron. Y si le preguntáramos a mi hijo, tampoco nos pidió a nosotros, nos los dieron. No sé si me dice amén. Entonces, hermano, la información genética que tenemos, nosotros no la pedimos, nos la heredaron. Los antecedentes de generaciones pasadas ahora están en nuestros genes. Sus antecedentes, sus prácticas, sus costumbres, sus hechos, todo lo que ellos hacían, todo lo que ellos practicaban, nos lo heredaron genéticamente y lo traemos en la sangre. Y no solamente en la sangre, lo traemos, hermano. Ahorita va a ver usted en qué momento nos lo estuvieron pasando. Lo vamos a ver. Esto es lo que nos lleva a tener batallas con nuestros ancestros, prácticas heredadas de los padres. Mire qué tremendo lío nos están poniendo el enemigo, hermano. Pero la victoria que Dios nos da es segura, hermano. Pero por eso, mire, por eso la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Porque estos ancestros, porque estos genes se están oponiendo, el espíritu del anticristo por medio de estos ancestros, por medio de la herencia, se está tratando de oponer a que usted y yo alcancemos ese máximo galardón que es ser esposa del Cordero. Entonces la violencia que sufre el reino de los cielos es que el anticristo, su espíritu, está actuando por medio de ancestros y herencias. ¿Para qué? Para que perdamos ese galardón. No sé si me dice amén. Entonces vamos a seguir adelante. Mire, 6 tipos de herencias. Vamos a ver hoy los 6 tipos de herencias que están. Mire, está la herencia material, la herencia generacional, la herencia de iniquidad, la herencia genética. Oiga esto, la herencia no genética, telegonía. Esa es la que más me interesa que entendamos, que sepamos a qué se refiere la telegonía, hermano. De verdad que esto es bien profundo, hermano, bien profundo y delicado. Usted va a entender muchas cosas ahorita que hablemos de la genética de telegonía. Usted va a entender, pero créame, hermano, que necesito, y en el nombre de Jesús yo le pido que usted tenga oídos circuncidados y que nos ayude a entender su palabra en esta hora. Pero también está la herencia Tara o Tara. Estos 6 tipos de herencias son las que se están oponiendo, que son movimientos por medio del espíritu del anticristo dentro, que ya traemos, hermano, y que tenemos que dejar atrás, tenemos que pasar esta grada. No sé si me dice, no sé si usted quiere pasarla conmigo, pero se va a asustar, hermano, se va a asustar de las cosas que vamos a conocer si es que nos da tiempo. Mire, la herencia material, usted sabe que esta herencia es cuando nuestros padres nos dejan una herencia física, por ejemplo, una propiedad o dinero, economía, no sé, usted sabe que esa herencia, mire, no siempre una herencia material es mala, puede ser una bendición, siempre y cuando esa herencia haya sido adquirida de una manera justa, legal, y que Dios haya estado detrás de esa herencia o detrás de esa prosperidad.
No sé si me dice amén. La herencia material puede ser una casa, puede ser un negocio, pero imagínese qué tipo de negocio puede ser. Un negocio honesto, un negocio donde usted adquiera sus ingresos de una manera legal y que perdone, que no sea tranza, que no sea por el hecho de haber robado. Mire, hay gente, hermano, que roba y disfraza sus actividades ilícitas con negocios. ¿Para qué? Para tapar sus actividades. Pero es una herencia, se puede quedar, pero imagínense una herencia de maldad, una herencia que no es bendición, hermano. Pero esas herencias también se pueden dar. De hecho, mire, hoy en día, en mi caso, estamos con mi papá, pues estamos con él hablando acerca de la herencia que se manifiesta por medio de mi mamá, porque pues este terreno donde estamos fue adquirido por ellos, pues, pero como ellos están casados por bienes mancomunados y mi mamá pues ya murió, entonces legalmente nos toca herencia por parte de ella de la propiedad. Y entonces eso es lo que estamos nosotros arreglando, la parte de la herencia. Entonces esa es una herencia material. Y a mí me consta que la adquisición de este lugar fue de buena fuente, fue de una manera honesta, ¿verdad? Pero de cualquier manera hay que orar para cuando nos dan una herencia, hay que pedirle a Dios que esa herencia, si es una herencia de maldad, una herencia que nos puede perjudicar, entonces, hermano, que Él sepa darnos a entender que podemos recibir esas herencias. No sé si me dice amén. Déjeme ver si hay comentarios, porque déjenme ver, no hay más comentarios. Ok, entonces vemos que está la herencia generacional. Mire, esta herencia la podemos ver en el libro de Daniel capítulo 6, 24, manifestada. Mire, dice, y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Mire qué terrible esto. Usted ya conoce esta historia de unos hombres que por celos, envidias, acusaron a Daniel. Tramaron una trampa, perdón que le repita así de esta manera, tramaron una trampa para deshacerse de Daniel. Entonces usted sabe que Daniel, pues Dios estaba con él y Dios lo protegió y lo guardó de los leones. Pero me llama la atención que cuando estos hombres que acusaron a Daniel los manda a traer el rey, dice la Biblia que los echaron a ellos al foso por haber acusado falsamente a Daniel. Los echaron al foso a ellos, pero no solamente a ellos, hermano, a sus hijos y sus mujeres. La pregunta es, ¿qué culpa tenían sus hijos? ¿Qué culpa tenían sus mujeres? Entonces una herencia generacional es cuando por causa de nuestras malas decisiones provocamos que nuestros hijos y nuestras esposas estén sufriendo, estén batallando, estén viviendo una vida desordenada. No sé si me está entendiendo. Por causa de nuestras malas decisiones, por la vida que llevamos, que tuvimos, por las prácticas que realizamos, hermano, condenamos a nuestros hijos y a nuestras esposas a vivir, hermano, una muerte espiritual, porque dice que no habían llegado al foso todavía y los leones en el aire los atrapan y los empiezan a quebrantar sus huesos. Y usted sabe que el espíritu habita en los huesos. Entonces esto nos habla de una muerte espiritual que por causa de nosotros, hermano, nuestros hijos y nuestras esposas pueden estar sufriendo. Hermano, el sacerdocio en el hogar
es del varón, y la responsabilidad del varón es bendecir a su esposa y a sus hijos, ministrarles la palabra, hablarles de la palabra, enseñarles la palabra, enseñarles el temor a Jehová. Pero si ellos ven que los padres no tienen temor a Jehová, imagínense qué maldición le están dando a los hijos. Hermano, hay padres, hay varones en un hogar que cuando se les habla, se les dice, se les aconseja, siempre hacen lo que se les pega a su gana. Entonces, perdone, eso provoca que sus hijos y su esposa empiecen a tener una muerte espiritual por el comportamiento que tiene uno. Mire, qué terrible aquí ver que los hijos se murieron por causa de las malas decisiones de los papás, de los padres. ¿Por qué le digo esto? Ayer se acuerda que cuando me tocó la prédica, el sábado, que me tocó la prédica, yo le hablé de que cuando Caín mató a Abel, Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Y luego le dice, la sangre de tu hermano clama a mí. Entonces, hermano, yo le hice la referencia que la Biblia versión King James dice, la sangre de tus hermanos, oiga esto, la sangre de tus hermanos clama a mí. Entonces, ¿qué quiere decir herencia generacional, hermano? Que por causa de nosotros, la muerte espiritual de nuestros hijos puede venir y cortar, hermano, ancestros o generaciones que estaban destinadas a servir al Señor, estaban destinadas a ser siervos de Dios. Y entonces, hermano, por nuestras malas decisiones, provocamos que nuestros hijos mueran espiritualmente, ya no busquen de Dios, ya no quieran nada con Dios, y entonces, hermano, ellos pudieran tener una generación de bendición, pues lógicamente se va a volver en una generación que se va a apartar de Dios, que ya no va a tener comunión con Dios. Entonces ahí se está cortando generaciones, hermano, por causa de nuestras malas decisiones. No sé si me dice amén. Entonces, hermano, si hay varones que me están viendo, sacerdotes del hogar, tenemos una responsabilidad, ministrar a nuestras esposas, ministrar a nuestros hijos, que cuando usted vea a un hijo que está haciendo algo indebido, corríjalo, llámele la atención, tiene autoridad para hacerlo. Si usted ve que un hijo no busca de Dios, está alejado de Dios, hermano, pero si lo ve usted que no busca de Dios, pues ellos tampoco, que ellos nos vean, que ellos sepan, hermano, que hay una generación que tiene que bendecir al Señor. Pero esa herencia, hermano, mire, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que esos hombres, por causa de la ira, por causa de la desobediencia, por causa, hermano, de la envidia, del coraje, del rencor que tenían sobre un siervo, provocaron la muerte de su familia, hermano. Qué terrible. No sé si por ahí me dice amén, si o usted está asustado conmigo o está siguiendo conmigo, pero déjeme, vamos a avanzar. Herencia de iniquidad. En 2 de Samuel 3:29 dice que ella recaiga sobre Joab y su casa, no falten nunca en su familia quienes padezcan de gonorrea y de lepra, afeminados, muertos a espada y muertos de hambre. Mire, le voy a hablar rápidamente de este pasaje. David había recibido a unos embajadores de un pueblo enemigo que llegaron a visitarlo para hacer la paz con él. Entonces David hizo las paces con ellos y resulta que su general, Joab, cuando ve que David hizo las paces con esos reyes, con esos enviados, uno de esos enviados había matado al hermano de Joab, lo había matado anteriormente, y Joab le da coraje que David, en lugar de actuar en venganza en contra de esos hombres, los despide y se pone en paz con ellos. Entonces Joab va y mata a ese hombre, a uno de esos hombres, va y lo mata porque había matado a su hermano. Entonces David se entera y dijo: yo soy libre de la sangre de ese inocente, porque Joab era su general, era su comandante en jefe de sus tropas de David. Pero cuando David se entera que este hombre cometió un acto de iniquidad, dijo David: yo soy libre de la sangre que él derramó. Y luego dijo él: caiga, oiga esto, que la sangre de aquel hombre recaiga sobre Joab
y sobre su casa. Oiga esto, que no falten nunca en tu familia quienes padezcan de gonorrea y de lepra. Esto nos habla, hermano, de enfermedades hereditarias que le podemos dejar a nuestros hijos, que nuestros padres nos heredaron. No sé si me dice amén. Mire, está la diabetes, está hipertensión, está cáncer, hermano, perdone, enfermedades que vienen en la genética, que por causa de las cosas que nuestros padres hicieron, los maldijeron a ellos, y esa maldición recayó sobre sus generaciones, sus descendientes. Por eso, mire, dice, ni afeminados. Por eso, hermano, una persona que nace con estas características afeminadas, quizás sea por causa de una maldición ancestral. No sé si me dice amén. Entonces tengamos cuidado, hermano, porque nosotros podemos dejar una herencia de iniquidad sobre nuestros hijos, hermano. Por eso, hermano, rompamos, hermano, con esas enfermedades hereditarias. En el nombre de Jesús, rompamos. Y si usted me va a decir, hermano, ya para qué me lo dice, ya la tengo, pues hermano, clámele al Señor que lo sane y que esa enfermedad no le recaiga sobre sus hijos. Tenemos que romper con eso. No sé si me dice amén. Mire, voy más rápido. Herencia genética. En 2 de Samuel 2:4 dice, vino un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Mire, este pasaje nos habla de cuando David cometió el pecado de adulterio con Betsabé. Y no solamente eso, sino que mandó a matar a Urías, marido de Betsabé, para tratar de limpiar su pecado. Entonces, hermano, este viajero es un espíritu ancestral que está tomando derechos, que se le dieron derechos. Mire, se lo voy a poner de esta manera. David cuando cometió ese pecado, él mismo lo dice en el Salmo 51, que en maldad ha sido formado. Pequé contra Jehová. Reconoció su pecado porque él aludía que él había tenido ese comportamiento por causa de sus padres. Entonces, en el Salmo 51 él dice, en pecado me concibió mi madre y en iniquidad fui formado. Esa palabra concibió es la palabra que se traduce como celo animal. O sea, la mamá de David tuvo un arranque de celo animal, perdón que le diga de esta manera, un arranque de calentura. Pero un arranque de calentura, mire, para que me entienda esto, mire, cuando Samuel le dice a Isaí, reúne a tu familia porque Dios va a ungir a uno de tus hijos como rey, dice la Biblia que Isaí reunió a sus hijos menos a David. Y entonces David estaba en otro lado. ¿Por qué, hermano? Porque David era hijo de Isaí, producto de un adulterio que había tenido él con otra mujer. Por eso dice que en pecado lo concibió su madre. ¿Sabe por qué? Porque Isaí, el padre de David, ya había tenido hijos anteriormente con su esposa, pero David fue producto de un adulterio. Entonces, hermano, vemos que ese fue el visitante que visitó a su padre Isaí. Ahora, vemos más atrás y David, su bisabuela era Ruth, una moabita. Y usted sabe que los de Moab son el resultado del incesto entre Lot y una de sus hijas. Y si vemos más atrás, la mamá de Booz era Rahab, una prostituta. Entonces, hermano, esos son ancestros que venían, o sea, espíritus ancestrales que venían a visitar en cada generación
a esos hombres para que lo alimentaran. No sé si me está entendiendo. Cuando dice aquí que vino un viajero a visitar al hombre rico, hablando que ese viajero es un espíritu cíclico, un espíritu que se presenta cada ocasión que es necesario en cada generación para actuar de la misma manera. Entonces, mire, sus abuelos de David alimentaron a este viajero y David también lo alimentó, hermano. No sé si me dice amén. Entonces, hermano, nosotros podemos alimentar a ese viajero sin darnos cuenta. Por eso, mire, muchas veces usted puede ver que lo que los padres practicaron en su juventud, los hijos también lo practican. Madres solteras y los hijos, sus hijos llegan a también ser madres solteras, hermano. Que una mujer tuvo un hijo de un varón y otro hijo de otro varón y sus hijos igual, hermano. ¿Por qué? Porque están alimentando al viajero ancestral. No sé si me dice a mí. Entonces usted tiene que romper, hermano, porque, hermano, eso se está presentando hoy en día. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué si mi padre cometió adulterio, yo puedo caer en el adulterio? Mi hijo puede caer en el adulterio porque es el viajero que se está presentando generacionalmente cíclicamente. No sé si me está entendiendo. No hay comentarios ahí, ¿verdad? Todavía. Entonces, esa es otra herencia que podemos estar dejando a nuestros hijos. Por eso, ¿no se ha preguntado usted por qué su hijo está haciendo lo mismo, reproduciendo lo de usted? Porque eso es una herencia cíclica, es un espíritu que se está presentando. Ya lo habíamos hablado anteriormente. Y mire, está la herencia telegonía. Oiga esto, aquí es donde me quiero detener un poquito. Herencia de telegonía. Mire, ¿qué es la telegonía? La telegonía es una teoría, oiga esto, es una teoría científica que afirma que la transmisión de la herencia genética podría tener ciertos caracteres de otro macho que se hubiera apareado con la hembra anteriormente. Esto es lo que dice la Wikipedia. Mire, quiero que entienda esto. Esta herencia de telegonía es cuando una mujer tuvo intimidad con otro varón. Entonces, hermano, no sé si usted sabía, escúchame con oídos circuncidados. Padre, ayúdame a saber explicar esto. Ayúdame, Señor, a explicarle al pueblo esto porque es muy delicado. Yo cuando lo estuve leyendo entendí muchas cosas. Señor, ayúdale al pueblo en el nombre de Jesús. Pero la telegonía, hermano, mire, resulta que cuando hay intimidad en una pareja, hay un intercambio de fluidos. Perdone que utilice esta frase, no estoy hablando del semen masculino cuando entra en el vientre. No, sino que la mujer desprende fluidos y el varón desprende fluidos. Entonces, hermano, mire, le voy a decir algo. Hoy, yo le hablaba a mi esposa y le decía, en la televisión hay un comercial de una crema donde una mujer se está poniendo crema en su rostro, se está arreglando, y entonces ella pasa cerca de su esposo y el esposo percibe el aroma, según de la crema, y despierta en él el instinto al oler el aroma que ella está desprendiendo. Entonces, lo que esa crema nos quiere dar a entender, o ese comercial nos quiere dar a entender, es que la crema produce eso. Y perdón, hermano, esa es una verdad y una mentira. La verdad es que una mujer, sí, cuando está en su etapa de fertilidad, porque usted sabe que cada mes la mujer tiene lo que se llama su menstruación. Entonces es una etapa donde no está fértil. Pero cuando pasa su tiempo de menstruación, hay un tiempo en donde la mujer es
es fértil. Hay una etapa que se le conoce como fertilidad. En esa etapa, la mujer desprende un aroma que solamente es perceptible al varón. Oiga esto, el varón solamente, y el varón que es su esposo, con el que ya tuvo intimidad anteriormente. ¿Sabe por qué? Porque cuando tuvieron intimidad, hubo un intercambio de fluidos. Entonces, no significa que haya quedado embarazada, sino que hubo un intercambio de fluidos y quedaron los fluidos del varón en el vientre de la mujer. Entonces, hermano, si la mujer no se casa con ese varón y llega a casarse con otro varón, y con ese varón va a tener intimidad, entonces, si ella quedara embarazada, los fluidos del varón anterior junto con los del marido estarían entrando en la genética del bebé. Eso es telegonía. No sé si me está entendiendo. Espero que me entienda. Óigame con oídos circuncidados. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Pero como dice aquí, la transmisión de la herencia genética podría tener ciertos caracteres de otro macho que se hubiera apareado con la hembra. Quiere decir, hermano, que si la mujer tuvo otros varones antes de que con el que está ahorita, tuvo fluidos, intercambio con esos varones. Y entonces ella quedó contaminada de esos fluidos y permanecieron ahí. Entonces, cuando ella se casó con el hombre, con el definitivo, y con él tuvo hijos, según esta teoría, esos niños pudieran tener rasgos físicos parecidos a los anteriores hombres con los que estuvo ella. Y no son sus hijos, sino que esos fluidos contaminaron la genética del feto para poder, hermano, tener características de los hombres anteriores. Por eso, hermano, por eso, qué terrible es cuando una mujer tiene intimidad con un varón y no se casa con él. O tiene intimidad con, imagínense cuántas mujeres no han tenido intimidad con varones y han tenido hijos con varios varones. Imagínense qué contaminación hay en los hijos. Y también el varón, imagínese, hermano, imagínese un varón que está casado con su esposa, está casado, y se le ocurre echarse su canita al aire. Entonces hay un intercambio de fluidos con aquella, y viene y tiene intimidad con su esposa y le traslada los fluidos de aquella a ella. Imagínese, hermano, cuánta contaminación es. Esa es la herencia de telegonía que pudiera estar afectando, hermano, generaciones. Un comentario. ¿Quién? Mi hermanita Lili dice, o sea, hermano, los medios hermanos son este tipo de genética. Mire, en la Biblia no existen medios hermanos, no existe. Son hermanos todos cuando vienen de un solo lomo, de unos lomos. Es probable que, por ejemplo, una mujer haya tenido, o mejor dicho, un varón haya tenido con 2 o 3 mujeres, hijos. Los 3 son hermanos, porque vienen de unos mismos lomos. Pero cuando un varón tiene hijos con varias mujeres, esos sí son medios hijos, cuando una mujer tuvo hijos de varios hombres, sí se le pudiera considerar medios hermanos, porque vienen de distintos lomos de un solo vientre. No sé si me está entendiendo. Distintos lomos, distintas generaciones se unieron en un vientre y salió un producto. Esos serían medios hermanos. Pero cuando un lomo preña varios vientres, esos son hijos, esos son hermanos y de sangre, porque vienen de los mismos lomos. El vientre nada más sirvió para dar la formación al feto y trasladarle lo que trae. No sé si me está entendiendo. Entonces, hermano,
la mujer que tuvo hijos con varios hombres, imagínense cuánta genética hay entre esos hijos mezclada de todos los hombres que tuvo. ¡Qué miedo! Eso es telegonía. Y hermano, quiere que le ponga base bíblica, se la voy a poner. Pero véalo con ojos circuncidados. Dios me hizo sentir esta base bíblica que pudiera ser a esta. Mire, la herencia de telegonía. En Deuteronomio 25, 5 y 6, este pasaje nos habla de la ley del levirato. Usted no sé si usted ya la conocía. Mire, cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia. Oiga esto. Con un extraño, el cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado, y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Hermano, esto es lo que le estoy tratando de decir. La telegonía, hermano, perdone, no estoy diciendo que sea así, no lo estoy diciendo, pero pudiera ser que la ley del levirato es como la telegonía, hermano. ¿Sabe por qué? Porque dice aquí que si el varón se muere y no dejó herencia, lógicamente tuvo intimidad con su esposa, le dejó fluidos. Entonces, hermano, al no tener descendencia, pero quedó el fluido, la genética impregnada en el vientre de la mujer, entonces ella se junta con el cuñado y entonces el cuñado logra preñar a la mujer, pero los fluidos que le van a transmitir a ese bebé son los del primero. Por eso dice que el primogénito llevará el nombre del difunto. Entonces, para mí esto es telegonía, hermano. No sé si me está entendiendo, espero que me esté entendiendo. La ley del levirato es sustituir al que murió por otro. ¿Se puede sustituir de un padre con un hijo? Sí, o sea, espiritualmente, si mi padre murió y hermano, yo estoy necesitado de que un consuelo de un padre, el pastor puede fungir como levirato, como mi padre, me puede reengendrar espiritualmente. Pero aquí estamos hablando físicamente. Entonces la telegonía, hermano, tengamos cuidado. Mujeres, varones, ustedes que me ven jóvenes, guárdense. Por eso el Señor pide que se guarden, que no se estén contaminando con otros vientres, que no se estén contaminando con otros fluidos, porque cuando resulte que tengan a sus hijos, va a tener el comportamiento inclusive de aquellos varones. Mire, ya me quedan 3 minutos. Génesis 38:8. Yo creo que la hermana Lili es la única que está conmigo porque nadie pregunta. Pero esto fue en el Antiguo Testamento, ahora ya no es vigente. ¿Cómo no, hermanita? Claro que está vigente. Si usted está carente de un padre espiritual, el pastor puede sustituir esa paternidad. Claro que está vigente. En el Antiguo Testamento era físico. Acuérdese que lo que hay en el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo del Nuevo. Entonces, hermanita, con todo respeto, hablando de la ley del levirato, hoy en día se puede dar espiritualmente. Es como le digo, mire, le voy a decir algo y me voy a ministrar con usted. Yo no tengo el amor de un padre que debería de tener, y tengo a mi padre vivo, pero él debería de ser verdaderamente un padre conmigo, un padre amoroso, un padre cariñoso, un padre que corrige, un padre que instruye, un padre que guía, pero no lo ha sido. Perdón que diga esto. Entonces, ¿quién puede sustituir ese carácter que yo necesito en mí? Mi pastor. Pero para eso tengo que reconocerlo como un padre, para que él tome una actitud de levirato en mi vida, y eso que mi padre físico no me ha dado, él me lo puede dar. Eso es levirato.
Entonces, ¿cómo me lo puede dar? Si yo me dejo reengendrar por esa paternidad. Pero aquí estamos hablando, hermano, de lo físico. Mire, Génesis 38:8 dice, entonces Judá dijo a Onán. Onán era su hijo. Mire, Judá, cuando se separó de sus hermanos, dice que fue a una provincia, se encontró con una mujer, se casó con ella y tuvo hijos. Uno de ellos se llamaba y el otro se llamaba Onán. Y dice la Biblia que fue malo a los ojos de Jehová y Jehová le quitó la vida. Y era el primogénito de Judá. Entonces, cuando se muere su hijo primogénito, Judá le dijo a Onán, a su siguiente hijo, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir? Que el hijo primogénito de Judá, que se llamaba no dejó descendencia, pero dejó fluidos en el vientre de su esposa. Entonces, como dejó fluidos, el cuñado, al unirse a la mujer de su hermano mayor, le iba a dar descendencia a su hermano, no a él. Se le iba a contar a su hermano, no a él. Por eso, si usted ve, más adelante dice que este hombre lo que hacía era que tenía intimidad con la cuñada, pero dice que vertía el semen en la tierra. Y eso provocó que Dios le quitara la vida también a este Onán. Entonces, hermano, la telegonía es la transmisión de fluidos. No sé si me dice amén. Dice Zaira que ya se espantó mi hermano. Mañana vamos a ir a orar por ella para que se le quite el espanto. Mira, Zaira, en lugar de que te espantes, esto es para que se guarden. Qué bueno que te has asustado, de verdad, Zaira, lo digo con todo mi respeto para ti, las estimo mucho y créame, ustedes son jovencitas, ustedes guárdense de caer en la trampa del enemigo, porque sus vientres ahorita son santos. Entonces, no provoquen o no permitan que sean contaminados sus vientres. No sé si me dice amén. Pues ya se espantó Zaira. Mientras siga viendo, ella dice, hermano, y si espiritualmente yo tengo esa herencia, todos tenemos herencia, hermana, tenemos que romperla. Todos tenemos herencia, todos. Por eso yo le estoy haciendo ver que todos venimos de herencias. ¿Quién? Ya tengo una hora. Deme estos 2 minutitos, hermano. Deme estos 2 minutitos. Herencia tara. Mire, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Esta herencia tara, hermano, es la práctica, las costumbres que se tienen en una casa, que se heredan en los hijos. Le voy a poner un ejemplo. Cuando la mamá es la que manda en la casa, el papá, sí, señor, los hijos ven eso. Y entonces las hijas empiezan a tener el carácter de la mamá, mandonas, que mandan. Y entonces cuando se casan, llevan el mismo carácter de su mamá a sus familias. Y lo mismo los varones, que ven que sus mamás son las que mandan, son las que dan la última palabra y el papá no hace nada. Ellos buscan una mujer con las características de su mamá que los mande, que sea la mandona. No sé si me dice amén. Mi hermanita Miriam dice, hermanito, ¿y por qué ahora aún en el pueblo de Dios que es entendido? Porque eso ya no está activo, el que se ajusten con los cuñados como nos enseña. Porque esto es espiritual. Porque esto es espiritual. 1, 2. Porque ahí el Señor nos está advirtiendo que tengamos descendencia. Hermano, que si una mujer es estéril, ¿se acuerda que la Biblia dice que Isaac
oró por su mujer que era estéril y Dios le abrió el vientre. No sé si me dice amén. Entonces, hermano, mire, cuando Abraham entró a Egipto, dice la Biblia que el rey de Egipto vio a Sara y se la llevó, pero no tuvo intimidad con ella, porque dice que en el sueño se le apareció Dios y le dijo: tocas a esa mujer y te mueres, dice, porque es esposa de un profeta y va a orar por ti, le dice. Entonces, hermano, si el rey hubiera tenido intimidad con Sara, le hubiera dejado fluidos. Y entonces, cuando se cumpliera la promesa de Dios sobre Abraham, que tuviera un hijo con Sara, iba a tener fluidos de ese Dios, Isaac. Entonces, hermano, ¿por qué ya no se da esto hoy en día? Porque Dios nos está advirtiendo que nosotros, hermano, inclusive no necesitamos que una mujer se junte con su cuñado. Cuando una mujer tiene intimidad con varios varones y después con su esposo, es algo así, algo así. Pero aquí se está cumpliendo para maldición. Entonces, hermano, tengamos la actitud de Isaac, orar por nuestras esposas cuando son estériles. Por eso no se practica hoy este sistema de levirato, vuelvo a la carga, es espiritual hoy en día. No sé si me dice amén. Entonces, hermano, tenemos que dar frutos. Tenemos que dar descendencia. ¿Para qué, hermano? Mire esto. Jeremías 35:14 dice: las palabras de Jonadab, hijo de Recab, que mandó a sus hijos de no beber vino. No, esta no, espéreme, déjeme, esta no me gusta. Perdone que le haya puesto esta, pero esta es la que quiero. Mire, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Mire, esta práctica es una práctica de herencia tara, porque la están haciendo en familia todos. La misma práctica de iniquidad, la misma práctica de confusión, la misma práctica hereditaria de malas costumbres a la vista de Dios. No sé si me está entendiendo, hermano. Entendido, amén. Dice: gracias, mi hermanita, también les amamos. Zaira y Asti, sí, amén. Yo de verdad que las aprecio. Las aprecio. Por eso molesto mucho a Zaira. Pero no se preocupe. Mire, entonces vemos, hermano, que la herencia tara es cuando nosotros tenemos prácticas en la casa que nuestros hijos ven y empiezan a reproducir ellos mismos dentro de la casa o dentro de su familia. Le voy a decir algo, mire, yo tengo unos parientes que su papá ofendía mucho a mi tía. Mi tío, hermano de mi mamá, ofendía mucho a mi tía, la menospreciaba, la regañaba, le decía de groserías, la insultaba, la agredía, y sus hijos, mis primos, insultaban, agredían y le decían de groserías a su mamá. Créame, hermano, que cuando nosotros veíamos eso nos quedábamos así. Cuando veíamos que nuestros primos se dirigían a su mamá con groserías y le decían: tú eres una esto, tú eres ese. O sea, cabal, hermano, los hijos reproduciendo la herencia tará que su padre les estaba dando ahí en la casa, hermano, agrediendo y insultando a su mamá. Y ahora ellos hacen lo mismo con su familia. Esa es una herencia tará. Termino con esto, hermano. Termino con esto. Mi hermanita Lili dice: hermano, pero ahora no tengo padre espiritual, entonces vivo en pecado una de estas herencias. Pues que no, su padre espiritual es el pastor Dorian, usted lo dice. O dígale, usted busque, dígale a Dios que le lleve a un lugar donde usted encuentre paternidad y edificación. Usted está aquí con nosotros ahorita y usted varias veces nos ha dicho que se siente de la casa de Maranata. Gloria a Dios, aunque usted esté lejos, pudiera ser que se sienta usted miembro de la familia Maranata, y está bien, hermana, pero no solamente eso, sino que usted reconozca la paternidad, no solamente autoridad, no solamente pastoreo, sino que también reconozca al pastor como un padre espiritual. Si usted logra
alcanzar ese nivel, mi amada hermanita, entonces usted ya no está sin un padre. Entonces, lo único que le puedo decir es esto: si usted no puede ver al pastor Dorian como un padre espiritual, no es condena, simple y sencillamente que usted busque una congregación, o mejor dicho, que Dios le guíe a una congregación para que en esa congregación usted se edifique y vea una paternidad, para que esa paternidad cumpla la función del levirato en su vida. Ese es mi consejo. Y si usted lo encuentra en el pastor Dorian, nuestro padre espiritual, si usted lo encuentra en él, pues gloria a Dios para usted, mi amada hermanita. Mire, quiero terminar con esto, que dice la Biblia, que para los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Usted y yo estamos predestinados, entonces tenemos que pasar esa grada, hermano. ¿Para qué? Mire lo que dice Éxodo 20:16, pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. Entonces nuestra lucha, por eso dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre solamente. Esa es la versión original, así. Ya ve que las versiones dicen, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, amén. Pero las versiones más antiguas dicen, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente. Entonces quiere decir que sí tenemos lucha con ellos, pero más aparte principados, potestades y los demás, usted ya lo sabe. Entonces, hermano, mire, nuestra lucha contra esa genética, contra esas herencias, es una lucha encarnizada que va a impedir que se cumpla, que seamos conforme a la imagen del Hijo. Por eso yo le invito, hermano, que me ve, que en la intimidad con el Padre renuncie a esas herencias, renuncie a esa genética, y usted rompa, usted que me ve que tiene hijos, ore por sus hijos, ore, y si quiere usted impóngale manos a sus hijos y dígale, rompo con toda genética, rompo con toda herencia que haya yo vertido sobre mi hijo, sobre mi hija. Hágalo, hermano, eso yo le invito a que lo haga. Hágalo en la intimidad y hágalo físico. Junte a su familia, junto a su esposita, a sus hijos, y ore: Padre, en el nombre de Jesús, yo rompo con toda genética, con todo ancestro, y aún, Señor, todo lo que haya yo vertido sobre ellos, yo lo rompo. Anúlelo, hermano. No sé si me dice amén. Entonces, con esta termino, hermano. Que Dios, mire, hace bondad con los descendientes usted y míos. Déjeme el comentario de quién. En herencia, telegonía o tará. Sí, amén, gracias, hermano. Sí, he ido, pero no la encuentro aquí, no sé a quién. La iglesia, pero mire, hermana, dígale al Espíritu Santo que la guíe. Dígale al Espíritu Santo, o sea, no busque porque usted quiera satisfacer una necesidad, sino que el Espíritu sea el que le satisfaga esa necesidad de encontrar una iglesia, no a su gusto, sino a la forma que el Señor ya tiene establecido cómo la va a edificar. Déjese llevar por el Espíritu y el Espíritu la va a poner en el lugar correcto. Y vea lo que vea, va a ser para su edificación. Déjeme hacer una oración, amado hermano, para terminar este tiempo. Ya terminé. Perdón. Bueno, por lo menos ya terminé un escalón más. Ya llevamos 2, hermano. Y son 6. Nos faltan 4. Y mire qué difícil es este escalón. Si usted lo pasa, los demás, hermano, vienen también con fuerza. Déjeme hacer una oración. Póngase su velito, mi amada hermana, que usted está conmigo, me está viendo, y vamos a orar para que el Señor obre en la vida de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a darte gracias, Señor, por esta palabra, por lo que nos estás dando, Señor, por lo que nos estás dando a entender y a conocer, Señor, que ignorábamos anteriormente, que no sabíamos que estábamos realizando, Señor, y por ignorancia lo hicimos. Tu palabra dice que tú pasas por alto los tiempos de ignorancia, Señor. Que se cumpla esa palabra en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Que se rompa toda genética y herencia ancestral que haya recaído sobre nosotros y aún sobre nuestros hijos, Señor.
y que todo lo que hagamos a partir de hoy, Señor, sea para bendición. No nos tomes en cuenta, Señor, por favor, las cosas que hicimos por ignorancia. Mas, sin embargo, Señor, oro por cada familia de mi familia Maranata. Oro por cada familia de la familia Maranata, Señor, para que tengan revelación, para que tengan ellos, Señor, esa actitud de orar por sus hijos y orar por ellos mismos, por nosotros mismos, y romper con esas herencias y subir a la siguiente grada, Señor. En el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, dé fruto en cada corazón, que no caiga, que no regrese vacía, Señor. Y gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que la gracia de Dios esté con ustedes, mis amados. Nos vemos para la siguiente ocasión, que el Señor nos permita, con el discipulado de oración. Amén, amén y amén.